¿qué debemos temer del pensamiento Cerrón en comparación a lo que temíamos del pensamiento Gonzalo? Bueno, yo diría que Cerrón, estaba leyendo últimamente y me estaba contando, estaba recordando algunas conversaciones con Salvador Samayoa, que dirigió al FMLN en El Salvador y que llegó a un acuerdo de paz, que en el fondo fue bueno, porque desde que se llegó a la paz en El Salvador, una guerra muy cruenta, han habido hasta ya 2 gobiernos del FMLN y el país entonces sigue con una izquierda viable, digamos, ¿no? Y el país se ha democratizado. Y la pregunta a él era qué pensaba él, por ejemplo, de Sendero Luminoso, del pensamiento Gonzalo, y él decía que era el más agresivo que había en América Latina, el más despiadado. Y se lo comparaba él, como lo hacían también el Congreso de los Estados Unidos cuando tuvo que clasificarlo, categorizarlo, como el equivalente latinoamericano al Khmer Rouge, ese gobernado por Pol Pot en Camboya. Entonces lo que nos podemos, una distinción que es clara, es el ser tipo cubano, va a encontrar, como es mucho más tropical, va a ser una cosa menos dura y probablemente se puede ver más claramente la transición a lo que los europeos hoy día llaman eurocomunismo, que nadie teme, ¿no? Son buenos para alcaldes, presidentes de región. Un poco lo que me está diciendo es que el pensamiento Cerrón podría ser una especie de tropicalización del senderismo. Bueno, lo que yo diría es que si fuera Cerrón, sería mi predecibilidad, tendríamos algo tipo cubano, de repente un paredón, eventualmente, pero como Cuba ya no está en esa etapa, y el comunismo no está en esa etapa, por lo menos aquel que depende de otros países comunistas o aliados del comunismo, es de esperar que sea más suave, mientras que Sendero Luminoso, cuando uno ve qué pasaba cuando ellos arrasaban o pasaban por un pueblo andino y cómo dejaban cráneos destapados, eran personas pues capaces de gran crueldad al servicio de un ideal político, cosa que no necesariamente es el caso de los países, digamos, occidentales, que tienen todavía un pensamiento marxista-leninista. Yo diría que Cerrón sería más suave. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sabemos actualmente de nuestro presidente es que es posible que él no sea un senderista, pero su entorno es senderista. Entonces la pregunta es, ¿y qué va a hacer cuando llegue el momento donde ya él tenga manejo del presupuesto, tenga el aparato del Estado, los servicios de inteligencia del Estado, haya ascendido ciertos militares, algunos simpatizantes de sus posiciones? ¿Qué haría él en esas circunstancias? Y yo me diría que si hay algo que sería lógico prever, es que un Cerrón sería más suavecito, a diferencia de lo que yo hubiese creído hace 3 meses, que alguien dominado por Sendero. Se habla mucho de que lo radical para Castillo es su socio Cerrón, pero hay otros radicalismos asociados a Castillo. Detrás de todo lo preocupante, Fernando, detrás de toda esta cuestión es que todavía no sabemos quién nos gobierna. Y ese es el gran dilema actualmente del Perú. Si supiéramos que esto evidentemente va a ser un gobierno que va a ser pensamiento Gonzalo, ya sabemos a qué tenemos a tenernos. Entonces lo que ocurre en el Perú es que estamos todas las personas de buena voluntad viéndose a este señor, por eso yo no culpo a aquellos que no son marxistas-leninistas de tratar de ayudar, porque están tratando de ver si esto es un caballo no chúcaro que probablemente se podría deslizar a una izquierda perfectamente aceptable y moderna, como la que existe en Europa, pero no sabemos, porque si detrás de todo eso hay un convencimiento senderista y marxista-leninista, esta primera etapa es aquella en la cual justamente se logra controlar las alturas dominantes, periódicos, medios de comunicación, fuerzas armadas, romper el monopolio de la violencia del Estado para meterlo con nuevas fuerzas de vigilancia en los distintos
manzanas y barrios del Perú, hasta que aprendan a manejar el aparato estatal, ¿no es cierto?, hayan logrado con algunas grandes compañías darles las suficientes concesiones, lo que sea, mineras, lo que Lenin llamaba huesos hacia los capitalistas, y de ahí ya nos cae los 3, 4 años el comunismo de verdad y estamos fritos. Siempre he sentido que en el otro sendero y hasta ahora hay un claro, potente mensaje a propietarios y emprendedores, ¿no? A la gran cantidad de peruanos que no tienen clara y saneada su propiedad, y a muchos emprendedores desde la microempresa hasta la pequeña informal. Pero qué decirle a muchos peruanos que no son propietarios de nada, que son dependientes de pequeñas empresas informales. Allí es donde siento que su mensaje y sus teorías no son tan potentes como para los propietarios y los emprendedores, ¿no? ¿Qué decirle, como reflexión del autor del otro sendero, a esos peruanos dependientes y ahora más empobrecidos y golpeadísimos por la crisis? Lo importante es lo siguiente, ¿no? Es de que aquellos que son totalmente dependientes es una muy pequeña parte de la población. Son aquellos que están protegidos por sindicatos, que creo que no pasan del 3 o 4% de la población. Pero no me refería solo a ellos, por eso le dije... Pues yo estoy llegando al segundo. Ya. Eso es un 3 o 4%. Perdón mi impaciencia. No hay problema. Conozco eso, no es mi especialidad, pero conozco eso como cualquier persona que entiende cómo funciona una sociedad. Pero el 80% de la población es informal. Es decir, no es que no tenga normas o leyes, sino obedece un derecho que ellos mismos, los informales, lo llaman en sus acuerdos, que son avalados por jueces de paz, por notarios, por cámaras de comercio, por comunidades, están escritos y son reconocidos afuera, o si no, no podríamos exportar espárragos, ni podríamos sacar de las minas, ni pasar nuestro oro a Bolivia, si es que no hubiera algún tipo de documentos, esos existen. Ahí la gente, digamos, que no es el jefe, porque hay jefes en el sector informal, ¿no es cierto? Y no solamente hay jefes en el sector informal, hay capataces, hay jerarquías. En cualquier mina son 5 jerarquías en el Perú, ¿no?, que van desde los que son dueños a los que son jefes de las cooperativas, que son los organismos que utilizan para protegerse de los acuerdos de Washington y someterse más bien a los que simpatizan con gente más pobre, y que llegan hasta la población de mujeres que barren las minas al final del día para recoger el oro en polvo y que se llaman payaqueras. Hay toda una estructura ahí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos últimos, los informales, y un obrero en el sector formal? Es de que como no tienen el beneficio de la ley en todo su fuerza, como lo tendría un sindicato en Lima, digamos, o en Arequipa, ellos crean consensos internos que hacen que sean menos dependientes. Entonces, una cosa es interesante, por ejemplo, ver las minas en el Perú informales, que son muchas, como todo el mundo sabe, que es básicamente todo el oro que exporta a Bolivia es nuestro, y sin embargo figura en sus libros y no en los nuestros, es porque es de que son una especie de panacas. No es realmente que hay un Inca por mina, no es que hay un Inca por MIPE, hay una especie de consenso que es una pena, porque claro que todo el mundo lo admira, porque significa seres humanos que se entienden y que no pueden vivir el uno sin el otro, y que a veces uno le toca ser el jefe y a veces se enferma, entonces viene a ser el otro y se cuidan como hermanos. Tiene el gran problema de que se tiene que gastar un montón de tiempo comparado a un país europeo, estadounidense o chino, haciendo diplomacia. Las jerarquías que existen son jerarquías que requieren mucho tiempo ser trabajadas. Cuando yo vine al Perú, una de las cosas que
que siempre me fascinaba era cómo siendo un país pobre, ¿no es cierto? Y yo veía afuera con mi hermano, con Javier Pérez de Cuellar, con los grandes diplomáticos peruanos, que los hay, ¿no? ¿Por qué nosotros triunfamos en el mundo de las relaciones públicas? Llámese un diplomático o relaciones públicas. Y el hecho es porque en el Perú hay que negociar todo. Uno no entra y ve que una cosa es $1.99. Es $1.99, pero ir a Yapa y hágame una concesión y hay que regresar porque las reglas no son claras.